El sonido rítmico del monitor cardíaco resonaba por toda la habitación 217 en el Hospital de Veteranos de Charleston. La tenue luz matutina se filtraba a través de las persianas parcialmente cerradas, creando alargadas sombras espectrales sobre el rostro de Elwood Mallister, un antiguo sargento del ejército que alguna vez encarnó vigor y orden. Ahora descansaba débil y desorientado bajo sábanas clínicas impecables. Un vendaje rodeaba su cráneo y una cánula de oxígeno se adhería a su semblante como un ancla a la conciencia. Sin embargo, la figura más notable en el espacio no era el guerrero debilitado, sino el imponente pastor alemán que yacía a su lado, completamente inmóvil como un centinela mudo en su última vigilia. El nombre del canino era Ranger. Su mirada era profunda y estaba llena de algo que la mayoría de los individuos no podían identificar, algo parecido a la lealtad entrelazada con el dolor. Nunca dormía, nunca se quejaba, simplemente observaba a Elwood. Esta había sido su rutina continuamente, día y noche, sin apartarse nunca de la cabecera. En la mesa adyacente descansaba una bandera americana, inmaculadamente doblada, y una fotografía desgastada por el tiempo de una dama con un gentil vestido azul. Ione, la esposa fallecida de Elwood. Nadie estaba seguro si Elwood la recordaba, pero ocasionalmente durante los momentos más silenciosos, murmuraba su nombre como una invocación que temía articular en voz alta. Esa madrugada, una enfermera diferente entró en la habitación. Dudó en la entrada, perturbada por la quietud. La atención de Ranger la siguió mientras se movía dentro, pero él permaneció estático. Ella se preparaba para hablar cuando la ronca voz de Elwood interrumpió el silencio. «Ranger, volviste por mí a través de las llamas». La enfermera detuvo su movimiento. «¿Qué fue eso, señor?» Los párpados de Elwood se movieron deliberadamente. Sus ojos brillaban no con conciencia, sino con algo más profundo, recuerdo. Él gritó mi nombre, no regresé, lo abandoné. La enfermera giró gradualmente su cabeza hacia el anciano caballero. ¿Cuál era su significado? ¿A quién había abandonado? ¿Un compañero soldado? ¿Un amigo? ¿Un asunto confidencial? La atmósfera en la habitación se transformó. Ranger elevó su cabeza ligeramente, orejas atentas. La respiración de Elwood se volvió más laboriosa, irregular. El pitido en el monitor se aceleró. Nadie está al tanto, solo Ranger. Él estaba presente. La mirada de la enfermera rápidamente se dirigió al animal. ¿Podría ser exacto? ¿Estaba esta criatura llevando el último capítulo no contado de la historia atormentada de un guerrero? Como si respondiera a una señal, Ranger se inclinó hacia adelante, colocando su cabeza levemente sobre el torso de Elwood, estabilizándolo mientras las emociones surgían, y entonces, con un susurro que se quebraba bajo el peso del arrepentimiento, Elwood murmuró: «Lo abandoné para que muriera y nunca se lo revelé a nadie, ni siquiera a Ione». Su mirada se fijó en la de Ranger. El silencio que siguió era insoportable. El astro diurno descendía bajo más allá de la ventana, proyectando un resplandor dorado por toda la habitación. Pero la atención de Elwood no estaba en la iluminación. Miraba vacíamente, vacilante, como si estuviera presenciando un recuerdo materializarse detrás de los paneles del techo. La enfermera se había marchado para proporcionarle soledad, pero Ranger permanecía inmóvil. Algo había cambiado tras la confesión de Elwood. Una presencia pesada permanecía en la atmósfera, como si el espacio mismo estuviera conteniendo su aliento. Y entonces recomenzó. «Ione», murmuró Elwood. El nombre surgió fragmentado, destrozado con anhelo. El recuerdo lo envolvió, abrupto e implacable. Podía visualizarla de pie en el porche de su vieja granja en Tennessee.
sus cabellos atrapando la brisa, ojos repletos de preocupación el día que fue desplegado. Ella lo había obligado a prometer: regresa a casa, vuelve completo. Pero él no había regresado completo. Había regresado con fragmentos ausentes, y uno de esos era Marcus, un joven recluta bajo su autoridad que nunca logró volver. La respiración de Elwood se aceleró. Su mirada se agitaba, desenfocada, como si escaneara un paisaje árido que solo él podía percibir. Las paredes del hospital se disolvieron, sustituidas por la intensidad de Fallujah, las deslumbrantes tormentas de arena, el tumulto de la artillería reverberando en todas direcciones. Y en medio de todo, Ranger, entonces un canino militar juvenil, atravesando el humo, arrastrando a un soldado herido hacia la seguridad. Ese recuerdo era auténtico. Ranger había rescatado a alguien, pero no a Marcus. ¿Por qué no a Marcus? Ranger emitió un suave, apenas detectable gemido, como si él también recordara, como si la conexión que mantenían no fuera meramente una de deber, sino de silencio, de remordimiento compartido. Me llamó, lo escuché, murmuró Elwood. Pero me quedé inmóvil. Les dije a los demás que ya estaba muerto. Mentí para preservarme a mí mismo. Fuera de la habitación, Emily Mallister, la hija de Elwood, estaba con la mano en el pomo de la puerta. Había llegado antes, pero no había entrado. Algo en la entonación de su padre, algo que no había percibido desde que era una niña, la detuvo abruptamente. Vulnerabilidad, veracidad. Su músculo cardíaco latía en su pecho. Presionó su oído contra la puerta. Dentro, la voz de Elwood se quebró una vez más. Yo ni me habría odiado por ello. Ella se dio cuenta de que no era el mismo cuando regresé a casa. Giró su rostro hacia Ranger. Pero tú comprendiste la verdad. Siempre lo hiciste, ¿verdad? Y por primera vez en días, Ranger vocalizó una vez, agudo, claro, con propósito. Emily se apartó de la puerta, temblando. Algo acababa de ser liberado y no había concluido. Emily permaneció inmóvil fuera de la habitación 217, su extremidad temblando apenas centímetros del marco de la puerta. Se había preparado para otra visita donde su progenitor no la identificaría, donde se posicionaría junto a él mientras miraba a la nada. Pero esto era diferente. Su entonación, aunque madura y tensa, transmitía una carga que no había detectado en décadas. Una confesión, una ruptura en la protección de un hombre que a lo largo de su existencia había parecido impenetrable. Gradualmente empujó la puerta para abrirla. Elwood no notó inicialmente su presencia. Estaba fijado en Ranger, cuyas orejas se irguieron en el instante en que Emily entró. El canino le dio una breve mirada de reconocimiento, luego volvió su concentración al hombre en la cama. Elwood ahora susurraba, apenas audible, como si conversara con alguien invisible para los demás. Se parecía exactamente a ti antes de que el polvo oscureciera su rostro. Emily experimentó un escalofrío atravesarla. Se acercó a la cama cautelosamente, su vocalización suave y gentil. «Papá, ¿con quién estás hablando?» Elwood parpadeó, su mirada derivando gradualmente hacia ella. Momentáneamente la confusión nubló su expresión. Luego algo destelló. Reconocimiento quizás, o un recuerdo intentando abrirse camino de regreso a la iluminación. «No debías escuchar eso», dijo, casi para sí mismo. «Era solo una niña pequeña cuando regresé. Le dije a tu madre que fue una bomba de artillería. Así es como murió Marcus, pero no lo fue». La faringe de Emily se contrajo. Se sentó en la silla adyacente a él, la atmósfera cargada con el aroma de desinfectante y telas antiguas. Ranger se acercó más, apoyando su mandíbula en su rodilla. Ella colocó una mano en su pelaje y miró a su progenitor.
ojos húmedos. Nunca hablaste del conflicto, no realmente. ¿Por qué ahora? Elwood no respondió inicialmente. Miró más allá de ella hacia la pared. No, a través de la pared. Porque me está consumiendo internamente, y él no se irá. Marcus se manifiesta en mi sueño. Veo sus zapatos, escucho su voz. Y Ranger, él también lo escucha. Juro por el Todopoderoso que ese perro comprende. El silencio entre ellos se extendió, sin procesar y doloroso. Emily estaba insegura de si dar crédito a lo que estaba escuchando o temer que fuera la demencia de su padre hablando, o era esta la voz de un hombre atormentado finalmente revelando la verdad. Entonces la mano de Elwood alcanzó gradualmente la suya, temblando. Él agarró sus dedos con asombrosa potencia. Necesito encontrar a su familia. Necesito informarles antes de que sea demasiado tarde. Y justo así, Emily comprendió. Esto no se trataba de culpabilidad más, se trataba de redención. Pero ninguno de ellos sabía que alguien ya había estado investigando la verdad, y estaban sustancialmente más cerca de lo que cualquiera se daba cuenta. La precipitación comenzó exactamente cuando Emily salió del hospital esa tarde. Frías gotas colisionaban contra su parabrisas mientras permanecía inmóvil en el asiento del conductor, repasando cada palabra que su progenitor había articulado. Necesito encontrar a su familia. Nunca lo había visto de esa manera, no vulnerable, no desesperado. Elwood Mallister había sido perpetuamente una fortaleza. Esa noche era una devastación, desintegrándose bajo la masa de confidencias que ya no podía transportar independientemente. De vuelta en su residencia, se sentó en la superficie culinaria, un recipiente de café sin tocar enfriándose en sus manos. El nombre Marcus reverberaba en su conciencia. ¿Quién era él? ¿Qué ocurrió allí en ese paisaje desolado? Abrió el viejo baúl de su progenitor, un oxidado receptáculo verde que no había tocado en años. Dentro descubrió uniformes doblados, medallas desteñidas, una fotografía gastada de Ioni, y en el fondo mismo una colección de sobres amarillentos unidos con una banda elástica. Un sobre estaba inscrito con una mano temblorosa: para la familia de PFC Marcus J. King, si nunca regreso a casa. Las manos de Emily temblaron mientras lo abría. En el interior había una carta fechada en 2005, no de Marcus, de su progenitor. Le prometí a su madre que lo protegería. Apenas tenía 20 años, valiente, imprudente, lleno de aspiraciones. Confió en mí y en el momento que más me necesitó, me di la vuelta. Mentí a todos, les dije que murió instantáneamente, pero no fue así. Gritó mi nombre y huí. Si estás leyendo esto, significa que nunca tuve el valor para enviarlo. Lo siento por todo. Emily permaneció inmóvil, lágrimas cayendo por su rostro. La carta nunca fue enviada, la culpabilidad nunca descargada. Su progenitor la había transportado como un grillete alrededor de su esencia durante 20 años. Comprendía ahora que encontrar a la familia de Marcus no era simplemente su aspiración, era la clave para su tranquilidad, y quizás la propia. Al día siguiente, Emily regresó al hospital con la carta en su bolso. No se la mencionó a Elwood todavía. Él parecía sereno, excesivamente sereno. Ranger yacía junto a la puerta, sus orejas moviéndose ocasionalmente. La habitación poseía una inquietante quietud, como la calma que precede a una tormenta. Pero entonces vino un golpe en la puerta. Una mujer estaba allí, 30 y tantos años, chaqueta militar, mirada aguda pero fatigada. Dudó, luego entró. «Estoy buscando al sargento Elwood Mallister», dijo. «Mi nombre es Naomi King. Marcus era mi hermano». Elwood abrió los ojos y por primera vez en años contempló un espectro hecho corpóreo.
Naomi King estaba en la habitación del hospital, como una silueta de otra existencia. Su presencia era serena pero cargada, como una nube de tormenta que aún no había descargado su relámpago. Emily se movió instintivamente, insegura de si hablar o permanecer en silencio. Elwood, sin embargo, no desvió la mirada de la mujer. Algo en su rostro, quizás la línea de la mandíbula, la manera en que sus cejas convergían cuando estaba nerviosa, trajo una inundación de reconocimiento que se precipitó sobre él. «Tienes sus ojos», susurró Elwood. Su voz tembló. Marcus solía contraer los ojos cuando reía. Naomi no respondió inmediatamente. Miró al hombre en la cama, el hombre que su familia había maldecido, suplicado, sobre el que habían reflexionado durante años. «Fuiste la última persona en verlo con vida», afirmó. «Nos dijeron que murió instantáneamente en la explosión, pero he leído informes. Las cosas no encajan. Su cuerpo fue encontrado más lejos del lugar del impacto. Alguien lo arrastró». Elwood giró levemente la cabeza, la culpabilidad ascendiendo como bilis en su garganta. «Yo no lo arrastré. Ranger lo hizo». Naomi miró hacia el canino, que permanecía silencioso junto a la puerta. Su voz se suavizó, pero solo marginalmente. «¿Y qué hiciste tú, sargento?». Esa pregunta singular cortó el aire como un instrumento afilado. Elwood abrió la boca, pero no emergieron palabras. El peso de aquel día, de decisiones tomadas en segundos que lo habían atormentado durante décadas, presionaba contra su pecho. Ranger se movió ligeramente, detectando su angustia, y entonces Elwood habló. «Me quedé paralizado. Estábamos bajo ataque. Marcus estaba sangrando, llamándome. Les dije a los otros que estaba muerto porque no podía enfrentar lo que vi en sus ojos, miedo, confianza, y le fallé». Los ojos de Naomi se llenaron, pero no lloró, no todavía. Había imaginado este momento de 1000 maneras diferentes. Ira, cierre, colapso. En cambio, solo había entumecimiento. Se acercó más, alcanzando en el bolsillo de su chaqueta y extrayendo algo envuelto en tela. Gradualmente lo desenvolvió, revelando un pequeño colgante plateado. «Esto fue encontrado con él. Nunca entendí por qué tenía tus iniciales en el reverso». Elwood miró el colgante y tragó con fuerza. «Porque era mío. Se lo di. Le dije que lo llevaría a casa. Mentí». Por un momento nadie respiró. Emily miró entre ellos, insegura si este era el comienzo de la sanación o la última fractura no expresada. Naomi miró al hombre que una vez había guiado a su hermano, luego asintió, solo una vez. «Entonces quizás ahora es tiempo de que alguien diga la verdad. Toda la verdad». Y mientras colocaba el colgante en la palma de Elwood, el aparato comenzó a pitar más rápidamente. Su cuerpo estaba fallando, pero su alma, al fin, había comenzado a hablar. El sonido del monitor cardíaco se aceleró. Emily saltó a sus pies cuando el ritmo cambió, una advertencia aguda cortando a través de la tranquila habitación. El cuerpo de Elwood estaba temblando bajo las sábanas, su piel pálida y fría. Ranger inmediatamente se puso de pie y colocó ambas patas delanteras en el borde de la cama, su mirada fija en el rostro de Elwood, como si se negara a dejarlo escapar. «Papá, quédate conmigo», Emily suplicó, su voz quebrándose. «Por favor». Naomi alcanzó el botón de llamada, pero Elwood levantó una mano temblorosa. «Number espera». Su voz era apenas un susurro, pero transmitía una extraña y urgente claridad. «Necesito concluir antes de que la luz se desvanezca. Necesito decirlo». Ambas mujeres se inclinaron. Ranger no se movió ni un centímetro. Elwood se dirigió primero a Naomi. «Debería haberme quedado. Debería haber muerto con él, pero no lo hice. Huí. Me escondí detrás del silencio y las medallas.
Mereces más que una bandera doblada y condolencias falsas. Los labios de Naomi temblaron. No esperaba esta clase de honestidad brutal, no después de tantos años de vacío. Su corazón deseaba justicia, pero mientras miraba al hombre fragmentándose ante ella, observó algo más poderoso que el castigo: contrición cruda y auténtica. No tenías que morir, dijo suavemente, pero deberías habernos informado. Nosotros también vivimos en ese silencio. Elwood asintió débilmente. Luego se volvió hacia Emily. Siempre te preguntaste por qué estaba distante. No eras tú, era yo. Tenía miedo de que vieras lo que realmente era, un cobarde. Nunca quise que cargaras con eso. Emily tomó su mano, lágrimas corriendo libremente ahora. No eras un cobarde, papá. Estabas roto y estás tratando de rectificarlo. Eso es valiente. Ranger subió completamente a la cama ahora, enroscando su cuerpo alrededor del costado de Elwood. La presencia del canino parecía estabilizarlo, como si estuviera absorbiendo el peso de todos los recuerdos que Elwood ya no podía cargar. Por un momento, el monitor que pitaba desaceleró, se estabilizó. Luego vino el susurro, apenas audible pero penetrante. Dile que mantuve mi promesa, regresé a casa y revelé la verdad. El último aliento se deslizó a través de sus labios, y sus ojos, una vez oscurecidos por el tiempo y el trauma, se volvieron inmóviles. El monitor emitió una línea plana. Emily ocultó su rostro en su pecho, y Naomi inclinó la cabeza en silencio. Pero Ranger permaneció allí, inmóvil, ojos abiertos, corazón aún atento. Afuera, la lluvia había cesado. Un solitario rayo de luz dorada se abrió paso a través de la atmósfera, descendiendo a través de la ventana. Elwood Mallister estaba muerto, pero esta vez no había dejado nada atrás. El funeral se llevó a cabo 3 días después, bajo un firmamento plomizo que colgaba bajo y pesado, como si el cielo mismo fuera reacio a dejarlo ir. Los guardias de honor militar estaban en vigilia junto al ataúd, cubierto con la bandera de Elwood. Sus rostros solemnes, inmóviles. Emily estaba de pie junto a Naomi, ambas mujeres envueltas en silencio, mientras la trompeta resonaba el toque de silencio a través de los terrenos del cementerio. Cada nota descendía profundamente en la tierra, en los huesos, en el recuerdo. Ranger yacía en la base del ataúd, sin bozal e inmóvil, luciendo una banda negra alrededor de su uniforme de servicio. No se había apartado del lado de Elwood desde el momento en que su corazón se detuvo. Incluso ahora mantenía vigilia. Algunos decían que los perros no podían llorar como los humanos, pero cualquiera que mirara a los ojos de Ranger ese día habría comprendido mejor. No estaba simplemente llorando a un manejador. Estaba llorando a un hermano, un soldado, el último alma que recordaba el calor del desierto y los disparos, y al joven que no pudieron salvar. Naomi sostenía la bandera americana doblada en sus manos, de la misma manera que una vez había sostenido una fotografía de Marcus todos esos años atrás. La administración le había enviado medallas, condolencias y documentación, pero fue la verdad de Elwood, por dolorosa que fuera, la que finalmente había traído a Marcus de vuelta a ella. «Me diste más que un nombre en una pared», susurró. «Me diste su última hora». Posteriormente, Emily se encontró de regreso en la granja donde había crecido. Fotografías polvorientas alineaban la repisa, incluyendo una de Ione en su jardín, descalza, sonriendo hacia la luz del sol. Emily tocó el marco y sintió un calor extenderse a través de su pecho, dolor y amor entrelazados. No había forma de negar que su progenitor había vivido en las sombras, pero al final había elegido la luz. Esa tarde Naomi visitó con un pequeño recipiente. «Es suyo», dijo, presentándoselo a Emily.
Dentro estaba el colgante plateado, el que Elwood había dado a Marcus. Él quería que lo tuvieras. Emily lo apretó en su mano, lágrimas quemando sus ojos, y mientras miraba por la ventana, vio a Ranger recostado bajo el roble en el patio trasero, su mirada dirigida al cielo, inmóvil, no durmiendo, solo observando, esperando. Algo había terminado, pero algo más estaba apenas comenzando. Una semana había transcurrido desde el entierro de Elwood, pero para Emily el tiempo ya no progresaba en horas o días, solo en recuerdos. La casa se sentía más pesada ahora, más silenciosa. El aire mantenía una extraña quietud como el eco de algo sagrado que había pasado. Cada rincón le recordaba a su progenitor, sus zapatos junto a la puerta trasera, el desgastado sillón reclinable que nunca abandonó, la taza de café astillada en el borde. Pero era Ranger quien parecía experimentar el peso más que todos. Todavía esperaba junto a la puerta principal cada amanecer, cola descansando en el suelo, mirada fija en una figura que nunca regresaría. Emily intentó llamarlo a la cocina, al patio, pero Ranger permanecía junto al umbral, como si obedeciera una orden aún no rescindida. Su fidelidad la hirió de maneras que no había anticipado. Ya no era solo dolor, era una obligación dejada atrás. Naomi regresó una tarde, esta vez con una idea. «Hay otras familias», dijo, mostrando un mapa sobre la mesa de la cocina. Otros nombres, guerreros que sirvieron bajo Elwood. Algunos murieron, algunos simplemente desaparecieron de la documentación. Pero si él guardó la información confidencial de Marcus todo este tiempo, quizás haya otros. Emily miró el mapa, su corazón acelerándose. Observó los puntos, lugares de los que su progenitor nunca había hablado, rostros que nunca había visto. Y en ese momento, una parte de ella comenzó a comprender. «¿Crees que hay más por descubrir?» Naomi asintió. «Ya no deseo la verdad solo para Marcus, la deseo para todos ellos». Afuera, Ranger finalmente se levantó de la entrada y caminó hacia ellas. Se sentó cerca de la mesa, orejas inclinadas, mirada aguda. Emily se inclinó y susurró, mitad en broma, mitad en serio. «¿Crees que todavía recuerdas el camino?» El canino no se movió, pero algo pasó entre ellos. No lenguaje, sino comprensión. Elwood había sido la voz, Ranger había sido el testigo, y ahora ellas eran las que quedaban para llevar la historia adelante. Esa noche, Emily colocó el colgante plateado de Elwood alrededor de su cuello. El metal estaba frío pero familiar. Mientras se miraba en el espejo del pasillo, vio no solo su reflejo, sino un fragmento del alma de su progenitor, la parte que había mantenido oculta por demasiado tiempo, y por primera vez no se sintió como si estuviera a su sombra. Se sintió como si estuviera en su camino. El edificio del Pentágono se alzaba en la distancia, como una bóveda sellada de verdad. Naomi miraba a través del parabrisas, manos apretadas en el volante. Emily se sentaba a su lado, callada, sosteniendo una carpeta llena de cartas, fotografías y la última confesión de Elwood, documentación que podría abrir puertas o ser rechazada antes de que siquiera llamaran. Ranger yacía en el asiento trasero, orejas alertas, como si detectara lo que estaba en juego. «No les gustará lo que estamos preguntando», dijo Naomi. «Entonces preguntamos más fuerte», respondió Emily. Dentro del edificio todo era pulido e impersonal. El oficial militar que las recibió, coronel Abrams, atendió con un rostro pétreo, leyendo la carpeta sin comentarios. Se detuvo brevemente en la fotografía de Marcus y Elwood, ambos más jóvenes, sonriendo bajo el sol iraquí, luego en la carta, luego en la placa de identificación. Por un momento, algo en sus ojos se suavizó.
No son las primeras en cuestionar qué pasó allí, dijo finalmente. Pero esta es la primera vez que alguien trae un nombre, una confesión. Naomi se inclinó hacia adelante, voz baja pero resuelta. Esto no es solo sobre Marcus, es sobre lo que queda enterrado en el desierto. No solo cuerpos, sino verdades. Queremos acceso a los archivos, documentación de la unidad, registros de misiones. Queremos encontrar al resto de ellos. El coronel dudó, luego asintió. De vuelta en el alojamiento esa noche, Emily miraba al techo, su mente acelerada. Pensaba en la voz de su progenitor en esos últimos momentos, quebrada pero valiente, en la fotografía de Ione, ahora guardada con seguridad en su diario, en Ranger que ahora yacía enroscado a sus pies como un guardián silencioso, siempre vigilante. Y por primera vez se dio cuenta de algo. Esta misión no se trataba solamente de descubrir el pasado. Se trataba de redimir a los vivos a través de las voces de los caídos. A la mañana siguiente, recibieron un archivo encriptado del Departamento de Defensa. Naomi lo abrió lentamente. Era un catálogo, nombres de guerreros que habían servido con Elwood, fechas, ubicaciones, pero algunos estaban marcados con banderas rojas, desaparecidos, estado sin resolver. Emily miró uno en particular. ¿Quién es Tyson Hale?, preguntó. La expresión de Naomi cambió. Era parte del mismo convoy. Nadie presentó nunca un informe sobre cómo murió. Ranger de repente se puso en pie, orejas erguidas. Su cuerpo se movió hacia la puerta como si fuera arrastrado por instinto. Emily y Naomi intercambiaron miradas, y algo pasó entre ellas. El catálogo no era el final, era el comienzo, y el último nombre en esa página las conduciría directamente a la verdad que Elwood nunca vivió para ver. El camino a las afueras de Fayetteville, Carolina del Norte, era largo y silencioso. Emily conducía mientras Naomi miraba la descolorida impresión en sus manos. Tyson Hale, un nombre enterrado en archivos redactados, no mencionado por los militares durante casi 2 décadas. Su familia nunca había recibido un cuerpo, una historia o una verdad, solo silencio. Pero los datos en los archivos clasificados apuntaban aquí, a un remoto centro de viviendas para veteranos donde algunos de los desaparecidos habían sido silenciosamente colocados, olvidados por un sistema que no sabía qué hacer con guerreros rotos. Se detuvieron ante un modesto edificio de una sola planta escondido entre árboles de coníferas. Un hombre mayor estaba sentado afuera en una silla de ruedas, una manta sobre sus piernas, gorra baja sobre sus ojos. Ranger salió del coche primero, cola elevándose gradualmente, olisqueando el aire, y entonces caminó directamente hacia el hombre. La respiración de Naomi se detuvo. Es él. Dios mío, es Tyson Hale. El hombre levantó la mirada. Su rostro estaba desgastado y hueco, pero detrás de las profundas líneas algo destelló reconocimiento. Sus ojos se fijaron en Ranger y su boca se abrió en shock. El perro de Mallister, murmuró con voz ronca. Emily se arrodilló junto a él, extendiendo la fotografía. Estuviste allí. Fallujah, Marcus, Elwood, lo sabemos. Tyson asintió, lágrimas brotando. Él nunca abandonó a Marcus. Se quedó paralizado, pero nunca lo abandonó. Suplicó, sostuvo su mano, lloró como un niño. Luego envió al perro. Creí que nadie lo sabía. Ranger apoyó su cabeza suavemente contra la pierna de Tyson. El hombre se quebró. Su pecho se estremeció con sollozos que había enterrado durante 20 años. Naomi se sentó junto a él, sus propias lágrimas descendiendo. Y Emily permaneció inmóvil, abrumada no por la angustia, sino por la belleza de la verdad finalmente expresada. En las semanas que siguieron, Emily y Naomi iniciaron algo que Elwood nunca pudo concluir.
una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a familias a descubrir las auténticas historias de sus guerreros desaparecidos. La designaron la Última Guardia, un nombre elegido en honor a Ranger, el que nunca abandonó su puesto. Las historias comenzaron a llegar. Cartas llegaron. Ranger se convirtió en un símbolo, no solo de fidelidad, sino de obligación inconclusa, llevada a la siguiente vida. Meses después, Emily estaba junto a la tumba de Elwood, Ranger a su lado, el viento susurrando entre los árboles. Colocó una nueva placa debajo de su nombre. Regresó con la verdad y no abandonó a nadie. Ranger se sentó junto a la lápida, mirada fija en el horizonte. Era más viejo ahora, más pausado, pero todavía vigilaba, por voces, por recuerdos, por la llamada de un hombre que una vez había susurrado: «Dile que regresé a casa». Y en la quietud de ese día, mientras una brisa agitaba la vegetación, Emily susurró en respuesta: «Lo hiciste».